Bueno, y a propósito de ese tema, nos acompaña una persona que está in situ en la frontera a propósito de lo que está pasando ahí. Nos puede contar más Javier García, alcalde de Colchane. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, gracias por el contacto y por supuesto saludar a todos ustedes que están en el estudio y a quienes escuchan este programa. Muchas gracias, alcalde. Estamos mirando con preocupación lo que está pasando en la zona, en su comuna en particular, porque han circulado videos en redes sociales donde el traspaso ilegal de las fronteras sigue siendo una tónica preocupante, donde ya varios actúan básicamente con desfachatez. ¿Cómo está la situación actualmente en su comuna y en la frontera también? Bueno, en estos últimos meses ha cambiado, por cierto, la forma como ingresan los migrantes. Recordemos que se han implementado ciertas medidas como la militarización. También hoy día el ejército cuenta con una mejor habitabilidad, con tecnología. Carabineros tiene más de 2 vehículos. Cuestiones que claramente son un aporte para la seguridad. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para controlar o frenar la migración irregular, toda vez que lo hemos dicho desde hace muchos meses, que se ha desplazado a sectores más alejados, es decir, a 20 o 30 kilómetros al sur y al norte del pueblo de Colchane. Es decir, de alguna forma siguen ingresando y bueno, los videos que han enviado los vecinos claramente son videos donde por la desesperación de la presencia de caravanas de personas que ingresan sin ningún control, hacen un llamado a que el ejército o carabineros en este caso pueda trabajar en estos sectores donde efectivamente se requiere la presencia militar, la presencia de carabineros. Ahora bien, también hay que tener presente que lamentablemente el ejército no tiene muchas facultades, digamos, en el sentido de poder efectivamente frenar o impedir el ingreso irregular de migrantes. De todas formas, las personas que ingresan a Chile. No hay forma de que se devuelva a Bolivia. Más aún, así vigente la ley sobre reconducción, Bolivia no recibe a quienes no sean bolivianos. Y en ese sentido nos preocupa, ya que siguen ingresando migrantes por esos sectores, específicamente por el sector llamado Taipihuano, y también es un sector donde diariamente están saliendo muchos vehículos, muchos de ellos robados en Chile, y que también están ingresando muchos vehículos modelos H1 con migrantes directamente hacia sus puntos de destino como Iquique, Arica o Santiago. Y en ese sentido creemos que todas las medidas, de todas formas, no son suficientes y hay que ya trabajar con mayor seriedad, ya que estamos atravesando una crisis de seguridad muy compleja a nivel país. Y desde ese punto de vista, o sea, la situación que usted describe es que estamos frente a una frontera absolutamente permeable, que si bien cambió la situación en el pueblo mismo de Colchane, en otros lugares de la comuna la frontera sigue siendo permeable bidireccionalmente, es decir, desde Bolivia hacia Chile y también desde Chile hacia Bolivia con el tránsito de vehículos aparentemente robados. Efectivamente, esa es la situación debido a que tenemos una frontera extensa de al menos 130 kilómetros, lo cual claramente hace difícil el trabajar de manera más efectiva. Cada vez que se establecen puntos de control, los ingresos se van desplazando a sectores donde no hay puntos de control. Por tanto, siguen ingresando migrantes. Por eso es que a nuestro juicio es importante que el gobierno trabaje en medidas mucho más efectivas, como las expulsiones administrativas. Y también que nosotros necesitamos una ley mucho más dura que tipifique como delito el ingreso irregular, toda vez que más allá de las ideologías que pueda tener cada sector, está afectando la seguridad de quienes vivimos aquí en la frontera, como también de todos los chilenos. Además, también hay que considerar que la existencia de un pueblo indígena que ha visto modificada su forma de vida, toda vez que aquí las comunidades han tenido que construir cierres perimetrales o cambiar su forma de vida, que no es propia de este lugar debido a la alta cantidad de presencia de personas que no son de la comunidad o que no son de chilenos, digamos, y no tenemos tampoco cómo identificarlos. En los videos que han mostrado los medios de comunicación muestran la realidad, lo que pasa aquí en Colchane. Ahora, más aún cuando tenemos un complejo fronterizo que lamentablemente no
tiene la capacidad de respuesta frente a la gran cantidad de personas que quieren ingresar por paso habilitado, principalmente los bolivianos. Lamentablemente tienen que esperar 5 o 6 horas para cruzar y muchas veces no se les deja ingresar caminando, solamente por buses internacionales. Entonces también el paso regular dificulta y fomenta de alguna forma el paso clandestino. Por eso que es importante la ampliación del horario de atención del complejo fronterizo. Necesitamos mejor infraestructura con más carriles para que para que ingresen los vehículos de carga que están esperando días para poder cruzar la frontera, generando problemas de seguridad, de salubridad, etcétera. Y nosotros lo hemos solicitado en su oportunidad al gobierno pasado sin ser escuchados. Recuerdo que nos enviaron una respuesta del Ministerio del Interior de que no habían recursos para invertir en el complejo fronterizo de Colchane, pero ya han pasado varios años y en este gobierno también le hemos hecho la misma solicitud, generándose hoy día esta problemática que tenemos. Es decir, tenemos una puerta regular abierta, pero que no tiene la capacidad, y estamos, por otro lado, tratando de controlar el ingreso irregular, lo cual claramente es contradictorio. Y ahí, desde ese punto de vista, a propósito de la falta de atribuciones de los militares, los problemas que ustedes están viviendo día a día, ¿qué habría que hacer en concreto? Porque claro, si es que nos ponemos a controlar una zona específica, pero la inmigración irregular simplemente cambia de lugar, estamos poniendo un par de trabas, pero no resolviendo el problema de fondo. Desde ese punto de vista, a su juicio, ¿qué es lo que haría falta para empezar a regular esta situación y que los habitantes de su comuna u otras comunas fronterizas no estén padeciendo todas estas consecuencias que vemos día a día? En primer lugar, nosotros hace años aplaudimos, digamos, la idea de la construcción de las zanjas, a pesar de sus críticas por algunos sectores. Esas zanjas hoy día, construidas por más de 3 kilómetros, hoy día han permitido que no crucen vehículos con contrabando, específicamente en los costados del complejo fronterizo de Colchane. Y ese trabajo fue iniciado por la expresidenta Bachelet. Recordemos que ella fue la que impulsó la construcción de las primeras zanjas. Lamentablemente en ciertos sectores, les guste o no a algunos, se requiere la construcción de ciertas zanjas para evitar que los vehículos robados en Chile puedan cruzar sin ninguna dificultad a Bolivia, porque lamentablemente es una triste realidad que vivimos los tarapaqueños, donde se nos roban los vehículos y prácticamente los delincuentes se los llevan y desaparecen los vehículos en Bolivia. No hay forma de recuperarlos. Y por otro lado, necesitamos señales mucho más potentes, una legislación que les permita al ejército tener más facultades, es decir, devolver o bien no permitir el ingreso de migrantes al país. De otra forma, también necesitamos que la reconducción hoy día pueda operar. Hemos escuchado ya de 2 gobiernos de que se está trabajando con la Cancillería boliviana, pero no sabemos en detalle cuáles son los avances que se ha logrado con el gobierno boliviano en términos de mejorar y hacer efectiva la reconducción como opera en la frontera con Perú. Y en ese sentido necesitamos un trabajo serio de la Cancillería que realmente nos permita devolver a aquellos que ingresaron por pasos no habilitados al día de hoy, y eso no está ocurriendo. Por eso que ya los migrantes saben perfectamente que hay una frontera permeable, también tienen conocimiento de que una vez ingresado a Chile, el ejército nada les puede hacer, por tanto, siguen caminando sin ningún temor, ingresando a Chile, como han mostrado las imágenes que conocen los medios de comunicación. Y ahí desde ese punto de vista, ¿cuál es la situación que se ve in situ? Porque ¿cuál es el rol que están cumpliendo los militares ahí en la frontera? ¿Logra ser lo suficientemente disuasivo? Porque claro, es evidente que los militares no pueden dispararle a las personas que cruzan, porque no tienen las atribuciones, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuáles son sus funciones? ¿Son como de policía? ¿Cuál es el rol que están cumpliendo los militares ahí en la frontera? Y, además, esta imposibilidad de reconducción respecto hacia Bolivia, especialmente, también viene de una iniciativa propia que se obligó el propio gobierno. Desde ese punto de vista, ¿le han dado respuesta al gobierno porque se imposibilita o se amarra de las manos de reconducir a las personas que entran ilegalmente por Bolivia?
Bueno, lo que nosotros hemos visto en la práctica, que el ejército más bien hace una labor de colaboración con carabineros en términos de llegar primero al lugar, trasladar a los migrantes desde el punto digamos, de visualización o encuentro hacia el refugio de Colchane. Revisión, les piden algún documento, obviamente no tienen documento, sin embargo, luego de ese trabajo nada hace el ejército, digamos. Ya los migrantes de todas maneras ingresan a Chile, ya sea por sus propios medios o bien ya, por transporte digamos del Estado. Y por otro lado, los primeros meses en su implementación, después de la implementación de la nueva ley sobre infraestructura crítica, veíamos una suerte de temor de muchos migrantes de la presencia del ejército con mayor facultad, es decir, revisión de sus equipajes, por ejemplo. Pero en el transcurso de los meses, lamentablemente, digo yo, los mismos migrantes ya saben que el ejército nada puede hacer. Por eso que hoy día ya vemos mayor cantidad de migrantes caminando, hemos visto presencia en estas últimas semanas de migrantes en las plazas de nuestro pueblo, vemos cómo en caravanas están ingresando por el sector de Taipiguaro. Nosotros, todos esos elementos de prueba, todas esas imágenes, nosotros le hemos enviado de manera oportuna a la delegación presidencial a objeto de que el ejército o carabineros pueda estar presente en esos lugares, porque los vecinos nos reclaman de manera constante. Y en ese sentido creemos que se requiere mayor facultad, una ley mucho más efectiva respecto del control de nuestra frontera. Y por otro lado, claramente vemos en relación a la reconducción que Bolivia no ha tenido una actitud positiva respecto de avanzar en esta materia, pero tampoco vemos mayor esfuerzo de la Cancillería chilena en términos de lograr de alguna forma algún acuerdo, porque tenemos relaciones comerciales, tenemos relaciones de presencia, digamos, de un complejo fronterizo integrado. Y por cierto, la ciudadanía lo que quiere hoy día es que el gobierno pueda transparentar cuáles son los avances en materia de diálogo con Bolivia que se ha tenido a la fecha. Hemos visto por medios de comunicación que el canciller se ha reunido con autoridades bolivianas, con autoridades venezolanas, pero no sabemos cuáles son los acuerdos que se ha llegado. Y por último, decirles, necesitamos señales mucho más potentes, sobre todo en cuanto a las expulsiones administrativas. Más allá, les guste o no a algunos sectores, creo que es una señal potente para frenar definitivamente el ingreso descontrolado a nuestra frontera. Bueno, estamos conversando con Javier García, alcalde de Colchane, que nos cuenta ahí in situ de lo que está pasando en su comuna. Y una pregunta para los que simplemente nos hemos enterado a través de redes sociales de lo que está pasando, a través de los medios de comunicación. ¿Cómo funciona, entre comillas, el flujo de una persona que entre regularmente a nuestro país? Porque ahí usted nos comentaba que era reconducido a un refugio en la misma comuna de Colchane, pero ¿qué pasa después? Bueno, una vez que el migrante irregular ingresa, por ejemplo, a 10 kilómetros o 20 kilómetros al sur del complejo fronterizo y es, digamos, visualizado y controlado por el ejército, lo conducen en el complejo fronterizo, ahí se le pregunta cuál es su nombre, de dónde proviene, etcétera. Y desde ese momento tiene dos posibilidades: ingresa caminando por sus propios medios hacia Iquique, o bien, si no tiene algunos medios, el gobierno de alguna forma busca un vehículo a través del Servicio de Salud para su traslado hacia Iquique a algún campamento que tengan habilitado. Luego de tenerlos ahí algunos días, simplemente son dejados en libertad, digamos. Entonces no existe una forma de frenar el ingreso de esta forma, ¿ya? Además, con todas las medidas que se han implementado, como le decía inicialmente, lo que se ha logrado, si bien es cierto, mejorar de alguna forma el tránsito o la seguridad del pueblo de Colchane, pero el ingreso de todas formas se ha trasladado o se ha desplazado a sectores mucho más alejados donde no hay control. Bueno, dura realidad nos comenta, y una última pregunta, alcalde. ¿Qué situaciones describen sus vecinos frente a la utilización de estos espacios públicos, frente a que han visto a su pueblo probablemente transformado a propósito de este fenómeno? ¿Cuáles son las cosas que se dan en el día a día que ven implicados sus hogares, su entorno a propósito de lo que está ocurriendo? Lamentablemente la sensación de inseguridad es algo que llegó a nuestra comuna y no se ha ido, y también ven esta realidad con mucha decepción, con mucha preocupación y sobre todo con vergüenza, porque no es posible que como chilenos
permitamos el ingreso de cualquiera y en las condiciones que cualquiera quiere. Y eso lamentablemente decepciona a cualquiera que vemos cómo las personas ingresan sin ningún control por pasos no habilitados. Más todavía cuando vimos esas imágenes en un medio de comunicación que ingresaban migrantes irregulares por el mismo complejo fronterizo. Eso es totalmente inaceptable. Bueno, Javier García, alcalde de Colchane, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar sobre otro tema importante, lo que está pasando en la tramitación de la reforma de pensiones. Volvemos en un par de minutos.